¿Cómo compartimos el Evangelio? Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y esto nos detiene de hacerlo. Entonces, una de las maneras más fáciles es contar la historia de Jesús en nuestras vidas. Acompáñenme al capítulo 26 del libro de Hechos, donde Pablo se defiende ante Agripa y relata su historia de conversión, comenzando desde el versículo 1 al 23. Entonces Agripa le dijo a Pablo: «Tienes permiso para defenderte». Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. «Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir en nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A esto del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su esplendor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darle cabezazos contra la pared?» Entonces pregunté: «¿Quién eres, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», me contestó el Señor. «Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Bueno, ya que escuchamos Hechos capítulo 26, tengamos en cuenta los varios componentes al contar la historia de Jesús en nuestras vidas. Número 1, nuestra vida antes de Cristo. Número 2, nuestra necesidad de Cristo. Número 3, nuestro encuentro con Cristo. Y número 4, nuestra vida después de Cristo. En este relato de Hechos 26, a partir del versículo 4, Pablo dice:
escúchenme. Y habla de entonces de su historia. Y dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Saltando al versículo 9, dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metía en la cárcel a los muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Entonces, aquí vemos que él nos dice que esto es lo que él era. Persiguió a los creyentes, pero luego algo sucede. En el versículo 12, leemos cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y dice, en uno de estos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A esto del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió y a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que sacas con darte cabezazos contra la pared. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Cierre de comillas. Aquí vemos el antes y también vemos cómo Jesús, este encuentro que tiene con Jesús. Entonces puede que no tengamos la misma historia de Pablo, pero la verdad es que tenemos la misma verdad. Nos rebelamos ante Dios y Él interviene en nuestras vidas. A partir del versículo 19 leemos, Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Cierre de comillas. Entonces aquí vemos que Pablo dice, esto es lo que pasó. Fui obediente a esta visión y ahora predico el Evangelio. Y vemos también cómo le está empezando a costar a Pablo e inclusive está dispuesto a morir. Anhela que la gente conozca a Jesús y está dispuesto a pagar el precio. Vemos entonces el antes, lo que sucede y cómo Cristo cambia su vida. Ese es el testimonio de Pablo. Y todos tenemos una historia donde Jesús interviene. Y es igualmente milagrosa en el sentido de que Dios mismo viene a nosotros y nos hace sus hijos o sus hijas. Entonces, podemos contar nuestra historia. Estaba muerta, no buscaba de Dios. Y fue a través de esta persona que Dios implantó su palabra y me hizo nacer de nuevo. Nuestra historia, que en realidad es la historia de Cristo, puede abrir puertas y puede ayudarnos a que la gente nos quiera escuchar.
Bueno, ya vimos cuáles son los componentes al contar la historia de Jesús en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo nos preparamos para decir la historia. Una manera número 1 es simplemente hacerlo. A veces solo tenemos que tomar la iniciativa y decir, ¿te puedo contar lo que Cristo significa para mí? Me encantaría compartirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Podemos preguntar si les podemos contar nuestras historias y confiar en que el Espíritu Santo va a ser el que abre los corazones y también el que nos guía y el que atrae a las personas. Entonces oremos por valentía y por el corazón de las personas que vamos a estar compartiendo. Número 2, estar atentas a las puertas abiertas. Esto significa saber escuchar. Saber escuchar a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a las personas que pueden estar más abiertas cuando pasan por algún tipo de crisis o transición. Es decir, un nuevo trabajo, un divorcio, un estudiante universitario que se enfrenta a todo tipo de nuevas ideas y teorías y que quizá está tratando de descubrir qué es lo que significa ser adulto. O quizá a alguien que perdió a un ser querido, o quizás a una persona luchando con una enfermedad, una madre soltera, etc. Es importante que aprendamos a escuchar y aprovechar esas puertas que se abren gracias a estas transiciones o al sufrimiento por las que las personas están pasando para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Número 3, fijarnos en los puentes de comunicación. Esto significa estar atenta a ciertas ilustraciones. Es decir, por ejemplo, estoy tratando de compartir el Evangelio con un atleta. Bueno, Pablo usa todas estas ilustraciones de corriendo la carrera con paciencia y todas estas ilustraciones que podrían atraer la atención de esa persona. O quizás estamos tratando de compartir el Evangelio con una persona con una mente científica y de repente nos vemos involucradas en una discusión sobre la creación. Bueno, ahí tenemos otra oportunidad para compartir del Dios creador y sustentador. O quizá estamos frente a un padre que está luchando con la crianza de sus hijos. Ahí tenemos una oportunidad para compartir cómo las Escrituras nos guían y nos ayudan con la crianza de nuestros pequeños o nuestros adolescentes y lo que dice de la disciplina, por ejemplo, o inclusive cómo Pablo se describe como un padre para otros creyentes y principios que podemos extraer de ahí. Entonces, estamos escuchando dónde está la gente y cruzamos ese puente y les decimos, déjame decirte cómo Dios me guía en esta área a través de su palabra. Número 4. Considera el evangelismo informal del cual ya hablamos o del cual hablé en el episodio 59 que te invito a que lo escuches si no lo has hecho y que tiene que ver con el hecho de hacer buenas obras con el propósito de compartir el evangelio. Otra manera es preguntarles cómo puedes orar por estas personas, por tu compañero de trabajo, en fin. A veces la gente habrá personas que digan no necesito oración, muchas gracias. Pero habrá personas con heridas que están dispuestas a decir, sí, por favor, ora por mí. Por favor, manténme en tus oraciones. Y entonces, si la persona comparte contigo y quiere que ores por ella, también es importante darle seguimiento. He estado orando por ti. ¿Hay algo más o alguna otra tipo oración en específico que quieres que ore? En fin. Entonces, estas son las 4 maneras de prepararnos para decir nuestra historia y los elementos al contar nuestra historia. Como resumen, los elementos para al contar nuestra historia, obviamente es siempre apuntando a Cristo y es, mi vida antes de Cristo, mi necesidad de Cristo, mi encuentro con Cristo y mi vida después de Cristo, tal como lo hizo Pablo en Hechos capítulo 26. Chris Larson de Ministerios Ligonier dice, tú tienes una historia y yo tengo una historia. En realidad es la historia de Dios.
la historia de cómo el Señor en su gracia soberana está transformando a su pueblo y nos está conformando a la imagen de Cristo. Amiga, no desperdiciemos la historia de Dios en nuestras vidas. Estas pueden abrir la puerta para que compartamos el Evangelio y Dios transfiera una vida del reino de las tinieblas al reino de su precioso Hijo. Gracia y paz. Hasta la próxima semana.